Hoy estamos aquí, la doctora Bufil y yo estamos compartiendo la misma pantalla, así que por aquí, como de costumbre, vamos a esperar unos 2 minutitos en lo que el resto de la comunidad se sigue conectando, en lo que las personas se van conectando, pues hoy cerramos nuestra serie Love Reset, ¿verdad? Hoy es el último mini taller de, de este proceso psicoeducativo que hemos estado llevando desde finales de enero, ¿verdad? Y todo lo que va del mes de febrero. Me parece que este es uno de los temas, yo creo que más sensible de todos, ¿verdad? Jocelyn? Como que es El más fuerte. el más fuerte. Así que vamos a hablar, obviamente, de muchas cosas que viven las personas en silencio, sobre todo en este tema que estamos hablando de separación, de ruptura, eh, cuando la relación termina. Pero ese vínculo sigue vivo, sigue ahí. Así que, ¿verdad? Nuestra meta, como siempre yo digo, no es obligar a nadie a soltar o caer, ¿verdad?, en clichés como normalmente escuchamos, ¿verdad? Sino que este sea un espacio para entender un poquito más, ¿verdad? Y a lo mejor tratarlo de hacer un poquito más simple. Sí, darnos cuenta que el trabajo que nos dan, cómo lo manejamos y sobrellevarlo. Así que vamos a dar unos minutitos, como siempre digo, vamos a empezar puntual. Por aquí se siguen conectando. Saludos, Banji. En nombre de Dios, sí, nuestra semana, gracias a Dios, estamos llevándola. Así que esperamos que la de ustedes también esté siendo de mucha bendición. Así que gracias por estar aquí, por acompañarnos en este último mini taller. Yo creo que Banji no se ha perdido uno. Ajá, Ha es estado con verdad, nosotros prácticamente, estado yo creo que ahí. en todos. No mucho. Así que gracias. Pues bueno, sin más ni más, vamos a lo que vinimos, ¿verdad? Y como siempre nos gusta hacer, es entrar en el tema, pero también cuidar el espacio de lo que vamos a estar haciendo. Como mencionó anteriormente, ¿verdad? Los Reset es un espacio psicoeducativo, esto no es terapia, no sustituye un proceso terapéutico. Aquí no vamos a trabajar situaciones individuales ni vamos a evaluar casos personales en vivo. Pueden participar por el chat si lo desean o simplemente escuchar y reflexionar, ¿verdad? Todas las formas son completamente válidas. Lo que sí nos gusta es que pues, cuidar el espacio y el ritmo del taller, mantengamos los micrófonos apagados o cerrados. Si en algún momento alguien tiene que comentar algo, tiene que hacer una pregunta, puede hacerlo por el chat o puede levantar la mano y esperar a que nosotros, ¿verdad?, le demos el espacio para que lo trabajemos. Como siempre saben, nos gusta hacer preguntas para ponerlos a participar, así que los vamos a estar viendo por el chat y vamos a tratar de seguir leyendo sus comentarios, ¿ok? Esta noche, como ya ahorita informalmente lo dije, está con nosotros la doctora Jocelyn Bupil, Hola, buenas noches. colega, amiga, compañera y una apasionada de la psicología. Así que hoy vamos a exprimirla también, como hicimos con las demás compañeras cuando vinieron de información. Así que cuando la relación termina, pero el vínculo no, ¿verdad? Esto es algo que muchas personas vienen a terapia y viven, pero no lo entienden. Porque racionalmente tú sabes que terminó, sabes por qué terminó, sabes que no estaba funcionando, pero emocionalmente todavía hay algo que está allá adentro haciendo tu cutú, ¿verdad? Entonces, yo creo que aquí la pregunta es, se la vamos a tirar la papa caliente a la doctora Buffy, ¿por qué duele tanto incluso cuando las personas saben que terminó, Jocelyn? O sea, ¿qué pasa ahí? Bueno, duele porque hay un vínculo emocional y este vínculo emocional crea una conexión afectiva que nos permite, ¿verdad? Cuando estamos dentro de ese espacio con esa persona, en esa relación, sentirnos seguros, sentir esta confianza, empatía y sentimientos de amor. Y ese espacio lo preservamos, lo tenemos así para nosotros y es lo que crea
que se mantenga aun cuando la relación no está, porque no se va a la ligera, va a tomar un tiempo y ese vínculo entonces es lo que hace que estemos como atados, que nos mantengamos ahí pegaditos a esa idea, ¿verdad? De la relación. Sí, pues, el sistema nervioso no entiende de decisiones racionales, o sea, nosotros podemos tener toda la lógica del mundo, pero ¿y cómo se lo explicamos a este que está acá adentro? ¿Cómo lo hacemos entender, verdad? El vínculo, como que acabo de decir, no se construye con lógica, se construye con repetición, con intimidad, con rutina, con expectativa. Y, y eso no se va a desarmar de un día para otro o porque yo caí en cuenta de que, mira, esto no está funcionando. Así que, ¿verdad? Esa es una de las partes complejas del proceso. Vamos a una pregunta al chat a ponerlos a participar rapidito. Cuando piensan en esa persona, ¿qué es lo que todavía estás esperando? ¿Qué estás esperando? Que te escriba. Puedes poner los números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No tienes que poner la palabra completa. Que escriba, que se arrepienta, que dé explicaciones, que reconozca lo que perdió, que vuelva distinto o distinta, que el dolor pase más rápido, que dejes de activarte o que alguien más llene ese espacio. O sea, ¿qué es lo que estamos buscando con eso realmente? Yo creo que en algunas ocasiones, yo sé, muchas de las veces que entramos en este proceso, buscamos validación, el sentirnos necesitados dentro del proceso, o sea, que nos valoren, que valoricen lo que fue la relación. En otras instancias, como bien se menciona, ver arrepentimiento de parte de esa otra persona, o sea, Y lo escriben en el chat, ¿verdad? Escriben que el reconozca lo que 4 que perdió. reconozca lo que perdió, porque la realidad es que siempre vamos a buscar un porqué y una explicación, aun cuando tengamos la aparente respuesta. Siempre creemos que hay algo ahí guardadito, debajo de la manga, que no sabemos lo que es. Y esa parte, ¿verdad? De cuando pienso en esa persona y lo que espero, pues también crea esa atadura, esa dificultad para sobrellevar el momento que es tan difícil y que, ¿verdad? Hay mucha tristeza. Contestan nuevamente que reconozca lo que perdió. Y la realidad es que nos trae, ¿verdad? Un poquito de esa falta del valor que nos podían haber dado en algún momento, que sabemos que tenemos, pero es como que volver a hacer la pregunta. El vacío. Te entiendo muy bien, Banji. Sí, esa parte es bien difícil, porque la tendencia natural es a buscar cómo lo llenamos, con qué. Y esos primeros meses son bien rudos, son bien rudos. Así que esto nos pasa al apego persistente. No es debilidad, es apego. El cuerpo tarda más que la decisión. Así que, Jocelyn, explícanos un poquito más qué es el apego persistente. Porque miren que yo creo que si hay una palabra que nosotros oímos cuando estamos en esto, siempre hay alguna amistad o alguien que te dice, eso es apego, eso es codependencia. En esa línea, sí, en esa línea. Así que explícanos un poquito más. Bueno, cuando hablamos, ¿verdad?, del apego persistente, es un sistema emocional que se activa hacia alguien que ya no está disponible, pero estamos enfocados ahí en esa línea, en algo, ¿verdad?, que tratamos de acercarnos y se aleja. No significa debilidad, no es una falla de carácter, no significa que la decisión fue incorrecta, significa que el vínculo fue tan significativo que se está manteniendo. Y ahí vamos, ¿verdad?, a lo que traía ahorita Jennifer de esa relación a nivel neurológica, a nivel física, a nivel del cerebro, ¿verdad? Que se acostumbró a esa presencia. Cuando esa presencia desaparece, el sistema nervioso entra en un estado de alerta, se activa. Y no es que quieras volver necesariamente, pero es que tu cuerpo aún está procesando esa ausencia como si fuera una presencia. Complicado, ¿verdad?
pero es realmente como se da, porque estaba ahí y permanece ahí. Y muchas veces se puede caracterizar este apego persistente por pensamientos recurrentes, no lo puedo sacar de mi mente, trato de olvidarlo, el recuerdo llega, no puedo dejar de pensar, ¿verdad? En un momento, en un evento. Se hacen todas las fantasías de cómo podemos arreglar, reconciliar, manejar, Ujú. transitar esto. Sí, esa sensación de que aún es mío, debería estar, ¿verdad? Presente. Esa dificultad de soltar la esperanza, que más adelante vamos a hablar, ¿verdad? Sobre esa Y eso, gran palabra. sí, esa palabra en terapia crea, ¿verdad? Unas complejidades en los procesos de duelo bien, bien, bien grandes. Así que, ¿verdad? La frase, la última esperanza es lo que se pierde Claro, vamos por ahí. y a Esa, veces nos juega bien en ujú. Y contra. trae, ¿verdad? Trae unas reacciones emocionales intensas, que son recuerdos y que por ahí viene, ¿verdad? De esta época moderna que vivimos, de las redes sociales, que también traen una parte que sostiene que ese apego se siga manteniendo. ¿Eh? Entonces, obviamente, esto nos va a llevar a la otra parte, porque no solamente nos quedamos en el apego, entonces ahora viene la parte de la confusión, ¿verdad? Muchas personas llegan a este punto súper frustradas a terapia consigo mismas, no entienden por qué esto les sigue afectando. Es que yo pensaba que ya yo había superado esto, estoy cansada de sentir esto, pero ¿qué me pasa? Son las, ¿verdad? Como que las frases que más escuchamos en terapia, y es este proceso de la ambivalencia. Porque una parte de mí, Jocelyn, quiere volver y la otra no. Bueno, realmente porque se mantiene esta sensación de que sí y que no. Y aún sabiendo, ¿verdad?, cuáles son esas circunstancias, pues no tenemos la capacidad en ese momento de enfrentarlo, porque se dan unas necesidades que son contradictorias, pero que a la misma vez tienen el mismo valor. Ahí es que viene la gran contradicción. Y eso de alguna manera nos lleva a esta cultura romántica en la que vivimos, donde hay una narrativa que normaliza el sufrimiento, romantizar los problemas. Pudiéramos ver las famosas novelas en donde a veces, pues, la persona, mientras más negativa es, mientras más se aleja, pues más persistentes somos en mantenernos en una relación. Y esa es la famosa ambivalencia. ¿No? Y que venimos de una cultura que mientras más tú sufres, más tú supuestamente quieres y amas. O Ujú, sea, ¿verdad? Han hecho como que sinónimos de una cosa de la otra. Este, y es como yo siempre digo, o sea, hay una ujú, parte racional ujú. y está la parte del apego. La parte racional eh, es la que te está diciendo, ¿verdad? El angelito y el diablito, como a veces le digo en terapia, sé que no era saludable, tengo que seguir, esto terminó, entonces está por el otro lado, pero es que lo extraño. Y si cambia, que no quiero, no, yo no quiero dejarlo ir o dejarla ir, yo no quiero soltar. Y realmente todos esos ejemplos son los que nos llevan a lo que es esa ambivalencia, que por definición sería una dificultad extrema a soltar. Y está caracterizada, ¿verdad?, por la búsqueda continua de esos recuerdos, ¿verdad? Tal como dice Jennifer, está ahí, sigo pensando, llegan, ¿verdad? Y se viene a dar, atado a eso, una resistencia al cambio. Y ahí viene ese choque bien grande, porque yo sé lo que está pasando, tengo la capacidad de poder soltar, pero me ata a veces los recuerdos y la famosa palabra, ¿verdad? Que hablamos ahorita y que dijo Jennifer, claramente la esperanza. Yo algo que siempre le digo a mis pacientes es que cuando la ambivalencia se asoma, no es que estés necesariamente confundido o confundida, significa que estás en duelo. Y esto es una parte, ¿verdad? Normal, por decirlo así, ¿verdad? Dentro de esos procesos de duelo. Y no son incoherencias de uno, ¿verdad? Es un conflicto interno real entre la supervivencia emocional y una decisión consciente. Y eso, por ende, nos brinca la parte del duelo, porque el duelo que nos obliga a soltar,
la fuente de nuestra regulación, que ese cerebro de nosotros todavía percibe como justo y necesario, ¿verdad? Así que eso nos lleva a la otra parte, el duelo. Pero el duelo se complica más porque cuando es un duelo que está socialmente validado y que tienes el apoyo porque la gente se une entonces y te sostiene y te ayuda en el proceso, pero ¿qué pasa cuando ese duelo no es un duelo validado? Cuando socialmente ese vínculo no, no lo legitiman, ¿verdad? Y voy a poner ejemplo. La gente piensa que una persona puede tener duelo porque el matrimonio fue largo, porque tuvo una relación formal, porque hubo una convivencia, porque hubo relaciones oficiales, pero muchas veces hay otro tipo de relaciones que duelen muchísimo, por ejemplo, relaciones breves, pero intensas, vínculos no formalizados, relaciones intermitentes, relaciones ocultas, ¿verdad? O que no se hacen públicas, o vínculos donde simple y llanamente pues, no había nada oficial. Entonces, la sociedad, yo pienso que tiende a medir el dolor por la duración o por el estatus, no, no por la intensidad emocional. Sí, porque es que muchas veces no es socialmente aceptado y ese duelo no validado puede ser bien fuerte porque soltar va a dar mucho más trabajo por lo que lo caracteriza y realmente ¿verdad? Poner la curita cuando está pasando algo y no deberías sentirte así porque eso fue y O sea, eso es lo que pasa cuando entonces la gente empieza a minimizar el dolor. exacto. Y de hecho, ojo, esto de minimizar el dolor no solamente pasa en duelos no validados, pasa cuando tú llevas ya un tiempo en duelo y la gente dice como que, ay, mío, todavía sigue. Ujú. Y voy a ver a fulano o a fulana y me va a volver a hablar exactamente de lo mismo. Así que, ¿qué realmente pasa cuando la gente te minimiza el dolor, Jocelyn? O sea, Bueno, cuando la gente minimiza el dolor, nos sentimos más afectados, nos podemos sentir tristes, nos vamos, ¿verdad? Tendemos a reprimirlo, a minimizarlo, a sentir, ¿verdad? Que es exagerado. Muchos se van a aislar porque para tratar de protegerse van a dejar de participar en actividades en donde se vean expuestos. Sienten vergüenza por lo que sienten, porque se lo están, ¿verdad? Supéralo. Hay cosas peores, o vuelve todo de nuevo con lo mismo. todas, y viene ahí, ya viene por ahí con la misma nube de contar y todo esto, ¿verdad? Complica el duelo, porque nos lleva a seguir en ese círculo que no nos permite poder movernos y salir para superarlo. Una pregunta al chat, ¿verdad? Para mantenernos activos aquí. ¿Alguna vez has sentido que tu entorno minimizó tu ruptura? O vamos a ponerlo en vez de ruptura, tu duelo. Vamos a ampliarlo un poquito más. Que te empezaron a jorar como para que tienes que salir de ahí. Ya es hora, como si hubiéramos un reloj haciendo tic-tac, tic-tac. Oh, sí. Vaya, yo estoy pensando hacer un mini taller que tenga que ver con los duelos por pareja fallecida, porque pasan unas dinámicas bien particulares, así que lo voy a enviar por ahí para entonces ver si después lo trabajamos, porque hay muchas cosas que pasan y suceden y no se dicen. Así que yo creo que es importante también, ¿verdad? Poderlo verbalizar para educar en el proceso, Claro. obviamente. Me decían, y las personas tienden, ¿verdad? Que te miran por fuera y te ven tranquilo, ¿verdad? Y uno por dentro, Ujú. como yo decía, es baratado. ¿Y por qué tú te ves tan tranquila? Y incluso te cuestionaban si Sí, uno estaba sí. en duelo o no. Así que
Sí, son dinámicas muy, muy, muy complejas que ya las abundaremos en de los próximos Ujú. mini talleres que vamos a estar Es- haciendo. y que realmente las personas tratan de encajar las emociones siempre de la misma manera. Y no todas las personas experimentamos las emociones igual. Algunos nos podemos reír, otros podemos llorar, y el tiempo que puede tomar, pues también es diferente. O sea que el juzgar no es empático y nos lleva a uno de los que estábamos hablando anteriormente, nos lleva, ¿verdad?, que nos aislemos. Ujú. Entonces, aquí entramos a la parte que precisamente estábamos hablando, cuando te apuran a superar, el ya supera, lo pasa a la página, distráete. Frases como, hay más peces en el mar, eh, así que, ¿verdad? Son muchos los ejemplos que podemos dar. Empiezan a decirte, pero ¿y por qué tú no empiezas a salir con otra persona? Mira, un clavo saca otro clavo. Sí, y muchas veces, ¿verdad? Son muchas las opiniones que nos pueden dar. Lamentablemente, en ocasiones son personas que son muy cercanas y nos afecta el que nos digan frases como esas de pasa la página ya, el famoso clavo, no llores más por eso fue lo mejor que te pudo pasar. O sea, que a veces tratando de darnos ánimo, tú eres fuerte, no le des tanta importancia. Hay unas que nos pueden ayudar porque nos pueden trabajar en nuestra autoestima y fortalecernos, pero hay otras que también nos pueden hacer sentir tristes y con muy poco valor. Así que es bien importante que en esa parte sepamos que tenemos que tener ese filtro bien puesto para poder saber qué aceptamos y qué descartamos. Yo siempre digo que el entorno nos apura porque a ellos es a quienes les incomoda el dolor. No saben lidiar con ver a una persona en situación de vulnerabilidad. Incomoda mucho, o sea, ves que las personas se ponen, no saben qué hacer, qué decir, entonces empiezan a tener conductas evitativas, eh, no saben qué decir y cuando dicen a veces tampoco te dicen lo, Algo bonito. lo más recomendado, Ujú. ¿verdad? Y quiero siempre partir de la premisa que lo hacen con la mejor intención, ¿no? Pero uno escucha una de cosas que uno dice, eso no va a ayudar a nadie. Esa frase no va a ayudar a nadie. Así que yo sé que, ¿verdad? En el fondo las personas quieren verte bien, pero la realidad es que les incomoda porque ellos no saben lidiar contigo en esa situación. Y nosotros no hemos hecho las paces con el dolor. Nosotros nos dicen dolor y corremos para el otro lado. O sea, no hemos aprendido a hacer del dolor nuestro compañero de camino, porque nos acompaña en todas las etapas de nuestra vida, de una u otra forma. Y entonces ahora viene la cherry del banana split, porque entramos a las redes sociales post ruptura. Ok. Jocelyn, ¿qué pasa cuando metemos las redes sociales en un rompimiento, en una separación? Cuando las redes sociales entran a nuestro panorama, interesantemente sostienen más ese duelo, esa persona, porque tenemos ese acceso directo a todos los recuerdos, a todo lo que ha pasado, los famosos recuerdos que te llegan, ¿verdad? Con el tiempo. Las redes sociales mantienen un vínculo visualmente activo. El cerebro no procesa una imagen como recuerdo lejano, la procesa como estímulo presente, actual y reciente. O sea, no reconoce que fue pasado, lo jala al aquí y a la ahora. Entonces, y eso es una de las cosas que muchas veces yo le digo a mis pacientes en oficina, que me dicen, no, pero es que yo lo que entré solamente fue a ver. El problema no es que entraste a ver. El problema es que algo que ya habías a lo mejor empezado a transitar, cuando tienes ese desliz, vuelves a step one. Y tenemos que volver entonces desde el principio. O sea, el desliz no es tanto desliz, es una nueva activación en ese Ujú. circuito. Un retroceso a la presencia actual como si estuviera pasando. Y entonces ahí viene nuestro cerebro y empieza a recordar, a crear, a activar. Y cada vez que miras, ¿verdad? Activas ese circuito. No es debilidad que te afecte,
Es biología emocional, pero se activa mediante el estímulo que estás teniendo presente en ese momento. Sí, muchas veces la persona lo que simple y llanamente está buscando, ¿verdad? Es cómo lidiar en ese momento con eso que siente, con la situación, con el vacío. Y realmente en Arroyo Bello de la Clínica lo que están buscando es regularse, ¿no? Es buscar cómo se regulan emocionalmente, pero esa regulación Ujú, momentánea es una trampita. sí, porque te mantiene activa en una realidad de la cual ya no eres parte presente y te coloca entonces en un lugar en donde realmente no te corresponde estar porque ni siquiera querías estar. Y una vez lo activas, todo, como dijo Jennifer, lo que has avanzado lo O retrocedes. aún peor, te pone en la situación del yoyo. Ujú, Aquí empiezan entonces, que eso complica más la situación, ¿verdad? Los de hoy sí, mañana no, pero entonces de momento sí, después no, y entonces ahí sí que, como yo digo, ¿verdad? El asunto se pone mucho más complicado de la cuenta. Así que normalmente las redes ayudan en el proceso. Yo me atrevería a decir a ciencia cierta que que no, no. que no. Y las redes cada vez son más complejas porque antes era que tú no veías a la persona Ujú, o no te lo tropezabas en un sitio, ¿verdad? Eso eran mis tiempos, unos cuantos años atrás antes de las redes sociales. Pero ahora ya no es solamente Facebook o Instagram, son los estatus de WhatsApp, o sí. sea, los videojuegos, los chats de los videojuegos, Los o sea, emails, los emails, o los sea, hay messenger. tantos modos de intentar ese contacto que precisamente eso es lo que lo hace realmente complicado y muy complejo en el proceso, es horrible, ¿sí? Como bien lo ponen. Así que uno siempre escucha contacto cero. Y cuando la persona está en esa etapa, eso es como tú hablarle mal o que te entre el frío olímpico. O sea, es como que, ¿what? Así que explícanos un poquito más qué es esto de contacto cero. ¿A qué se refiere, Joseph? Bueno, contacto cero es el muro como defensa. Contacto cero es cortar toda comunicación física y electrónica, por ponerlo, ¿verdad?, de una llamada. Es simplemente desactivar ese circuito de activación de tu sistema nervioso que te mantiene presente cuando tienes la exposición. Cada exposición reactiva el apego, como vimos anteriormente. No es una decisión dramática, es una decisión regulatoria. No tiene que ser permanente, puede ser temporal mientras el duelo se estabiliza, pero ojo, porque aquí viene el famoso problemita de bloqueo, Y de de bloqueo. bloqueo. Y mira un chispito y vuelve y bloqueo, porque todas esas áreas, pues volvemos. El retroceso, como trae Jennifer, ya vamos a mitad de camino y de momento volvemos a ver un estatus y se activa ese mecanismo y el retroceso y volvemos a activar. Y el problema es que muchas veces, y lo veo en terapia, se reactiva por cosas que no son ni siquiera directas, porque entonces las personas empiezan, subió un meme, subió un mensaje Ujú, y a lo mejor no tenía nada que ver con el asunto, fue por otra situación, fue por otra cosa, fue simplemente por chaval, porque eso también pasa. sí, La otra persona sabe que tú estás ahí echando ojo y quiere ver si tú tienes una reacción ujú, a algo y caíste en el pescado, como claro. decimos. Una Entonces, conducta provocadora. te picaste y viniste y pusiste otra cosa en tu estatus, que no, ojo, no es para que él se dé cuenta que tú le estás contestando o ella te está contestando, pero ahí indirectamente empieza ¿qué? Una comunicación. Ujú. Indirecta o directa, ¿cómo tu cerebro lo está procesando? ¿En qué estás poniendo tu energía? Realmente a lo que nos lleva, ¿verdad? Este bloqueo, este cortar toda comunicación física, verbal y digital, realmente nos lleva, ¿verdad? A actuar como si esa persona no existiera para poder romper
la dependencia, ¿verdad? Que vamos a hablar brevemente de esa palabrita, pero realmente funciona. Es difícil y sería tan bueno que lo pudiéramos hacer por nosotros mismos. Simplemente tener esa decisión. Esto pasó y corto por aquí rapidito para tratar de ir recuperándome. Y como dijimos ahorita, ¿verdad? No tiene que ser permanente. En algún momento va a haber, porque tú puedes también hacer todo este contacto cero, todo este famoso bloqueo. Y a veces empieza que si la amiga de la amiga de la amiga entró. Y por ahí las famosas capturas de pantalla. O sea, es un mundo tan amplio el digital que lo que deberíamos es tratar de establecer eso como un límite para poder ir sanando. Y algo importante también, Jocelyn, muchas personas activan el contacto cero, pero no lo activan por esta conciencia o esta defensa, ¿verdad? De no activarse, sino por castigar a la otra persona. Entonces, ojo también cuál es la motivación detrás de este contacto cero. Si es una motivación de realmente yo quiero avanzar, quiero darme el espacio de mi proceso de duelo, o si realmente lo estás haciendo por chavar a la otra parte, o sea, castigar a la otra parte. Así que puedes tener un contacto cero, pero si la motivación no es la No es correcta, correcta, no. Ajá. no vamos a llegar a muy lejos, que digamos. Y ejemplos cotidianos, o sea, vamos a hablarlo en la práctica, en el arroyo de la bichuela. ¿Qué implica contacto cero? Silenciar esas historias, eliminar del chat para no releerla, evitar esos lugares donde tú sabes que va a estar, no responder mensajes ambiguos, no dejar de revisar por última vez, ¿verdad? Esos son ejemplos cotidianos. Los famosos refresh, a ver si llegó algo nuevo y es que no me está llegando. Así que ahora les preguntamos a ustedes, ¿qué les cuesta más? ¿Poner límites digitales o emocionales? Ah, esa es para que piensen, para que reflexionen ahí un chispito. ¿Qué les cuesta más? ¿Esos límites digitales o emocionales? Mm, interesante. Por aquí. Así que lo que realmente duele, no duele solo a la persona, duele ese futuro imaginado. También duele la identidad que construiste ahí. Así que, Jocelyn, ¿qué realmente se está perdiendo cuando termina una relación? Eh, el futuro, Ay, Dios mío, me moví, espérense. ¿A el dónde voy? futuro, la planificación de actividades en conjunto, los sueños, las metas. Usualmente perdemos una versión de ese futuro. Cuando una relación termina, ¿verdad? No solo perdemos a la persona, es todo el conjunto de imaginación que teníamos con esa persona, la rutina, lo que hacíamos, cuando lo hacíamos. Perdemos una identidad compartida porque llegamos a hacer cosas en conjunto. El duelo no solo es por amor, es por la estructura emocional que esa relación tenía y lo que se pierde en cuando eso no se da de manera cotidiana. Por eso duele incluso cuando sabes que no era sano porque el proyecto se rompió, no solo la relación. Y reconstruir identidad toma tiempo. Y la gente no está dispuesta al tiempo ¿Y el dolor? ni al dolor. Entonces aquí es que entra la desesperación. Como ya digo, vamos a avanzar. Eh, y algo que a mí siempre me gusta decir en terapia es que extrañar el proyecto, ¿verdad? Eso junto, no significa que tú quieras volver. O sea, no tiene nada que ver. Perder esa estructura no significa que perdiste el valor. Eh, sentir vacío no significa que estás incompleto o incompleta. Así que la nostalgia no significa compatibilidad, no es lo mismo. Así que, ¿verdad? Que podamos aclarar esto es vital para poder entonces continuar el proceso. ¿Quién soy sin esta relación?
Y yo creo que siempre que hay una ruptura que realmente, como uno dice, marca un antes y un después en la vida Ujú. de uno, esta pregunta está presente. Y ahora que yo me hago sin. Así que, ¿por qué las personas normalmente se sienten tan desorientadas después de terminar? Ya, ¿por qué ese vacío? Aunque tú pudieras saber que la relación estaba chava y no era perfecta. Ya, ¿por qué? ¿Por qué si la persona se siente así tan, como yo digo, missing in action, perdida en el proceso? Pues usualmente se sienten así porque esa identidad de pareja ya no está y muchas veces dejamos en las relaciones de ser nosotros mismos para formar, ¿verdad?, ese vínculo con la otra persona. Las relaciones no solo ocupan espacio emocional, también ocupan espacio en nuestra identidad. Las rutinas compartidas, las decisiones tomadas, los lenguajes, los planes, todo lo que se hace en común, eso desaparece. No solo perdemos la compañía, perdemos esa estructura de la relación, de todo lo que se hacía juntos. Eso no significa que no tengas identidad propia, significa que estás reorganizándote. Esa palabra es bien linda, me gusta reorganizándote. O sea, muchas personas dicen, mira, me siento perdido, perdida, no sé quién soy sin esta persona. Son frases que a veces uno escucha en la oficina. O sea, siento que todo cambió. El mundo se me cayó, se destruyó. Eh, y por otro lado, otra cosa que suele aparecer aquí es el factor culpa. Si me siento así es porque dependía demasiado. Este, si me afecta tanto es porque no tengo vida propia. Son cuestionamientos Ujú. que normalmente uno escucha en terapia. Si yo fuera fuerte, yo no debería desestabilizarme. Mira, puedes ser la persona más fuerte del mundo y todo cambio te va a desestabilizar. Y la realidad es que se puede ver como si fuera en fases, porque usualmente somos con una identidad cuando estamos solos, cuando construimos nuestra vida, tomamos nuestras decisiones, entramos entonces en relaciones y esa identidad, ¿verdad? Está compartida. Ahora tomamos decisiones juntos, dependencia, a veces hacemos cosas que no estamos tan convencidos, pero pues por hacerlo juntos, por complacer y llega esa negociación. Así que ya una vez hay una ruptura, entonces vuelvo a ver quién soy. La meta sería que me pueda reencontrar nuevamente, pero nunca voy a ser la misma. Nunca voy a ser el mismo. ¿Por qué? Porque ha habido unas experiencias vividas, buenas o no tan buenas, que van a crear una persona totalmente diferente. Y eso es algo que también oímos muchas veces cuando las personas llegan a terapia. Una de las primeras veces cosas que dicen es que yo quiero volver a ser quien yo era antes. Y normalmente mi respuesta en esos momentos es, pues lamento informarte que eso no va a suceder. O sea, tú no vas a volver a ser la persona que eras antes porque tú tienes, para bien o para mal, las experiencias de lo vivido. Y eso, por ende, hace una nueva versión de ti. Tú no eres la misma persona de ayer, ni mañana vas a ser la misma persona de hoy. Así que el que nosotros podamos tener la apertura de pensar y decir, no voy a hacer lo que era antes, pero sí voy a hacer una mejor versión de mí, marca la diferencia realmente en cómo se lleva y cómo reorganizas y cómo reestructuras todo esto, porque es parte del duelo, a final de cuentas. Ujú. Eh, Soltar no es olvidar. Y aquí esto yo creo que la gente lo tiene así, amarradito, amarradito. Ujú. Piensan que cuando tú y tú se lo ves en la cara, cuando yo veo a un paciente y menciono la palabra soltar, se descuadra. O sea, hay un descuadre automático. Y entonces me toca entrar a esta parte de que, ojo, espérate, pausa, pega freno y a la emergencia. Soltar no significa que vas a olvidar lo vivido, que vas a cuestionar lo vivido, porque muchas personas también entran en esa. Pues entonces será cierto todo lo que viví antes, todo habrá sido una mentira, una falsa. Ujú.
No, lo vivido es lo vivido, como dice el refrán, lo bailado nadie te lo quita. Que se fue marchitando y se fue dañando en el trayecto. Sí, tal vez en caso de una relación, ¿verdad? Que deciden las partes separarse. Pero eso no es sinónimo de olvidar, eso no es sinónimo de borrar. Simple y llanamente es llegar a esa conclusión de que, ¿sabes qué? Yo voy a dejar de pelear y de luchar con eso que fue y voy a aceptar lo que somos en el aquí y en el ahora, lo que somos ahora, lo que trajo al bar, en donde estamos, por las razones que sean, en dónde es que estamos y para dónde es que quiero ir. No, y como tú dices, ¿verdad? Cuando uno menciona en terapia muchas veces el término soltar, que es bien, bien común para muchas de las intervenciones que a veces hacemos, es bien interesante ver que soltar es como si tú te fueras a ir por el barranco y nadie te agarrara. Así que bien, bien importante que es dejar de pelear con lo que ya ocurrió. Muchas veces el sufrimiento no viene solo de la pérdida, sino de la resistencia De a que que haya terminado, ¿verdad? A olvidar. Y muchas veces tampoco significa dejar de sentir. ni Ah, significa que te gustó cómo terminaron, o sea, eso tampoco tiene nada que ver con el asunto. Significa que tú dejaste de intentar cambiar algo que ya pasó. que cuando dejamos de luchar contra esa realidad, el cuerpo empieza a calmarse y volvemos a activar todas esas etapas, ¿verdad? De neurológicas que nos van a llevar a bajar, a relajarnos, a estar tratando. Y soltar no es un acto heroico, es simple y sencillamente un proceso gradual que tenemos que aceptar para poder aprender nuevamente a amarnos a nosotros mismos y dejar ir lo que te lastima para quedarme con lo que me hace feliz. Y esa parte es bien, bien importante. Como dijo Jennifer ahorita, no todo fue malo tal vez. El soltar no significa que vamos a olvidar. Simple y sencillamente filtramos. Me quedo con lo bueno y poco a poco voy aceptando esa nueva realidad para encontrarme con quien yo era. Y ahora quiero, no contesten en el chat, quiero que esta preguntita que les voy a hacer se queden con ustedes allá. ¿Estás luchando con lo que fue o estás empezando a integrarlo? ¿Ya? Eso yo creo que es importante porque cuando dejamos de luchar, podemos empezar a hacer cosas diferentes con eso que sentimos. Y eso, por ende, nos va a llevar. Yo creo que una de las partes que más queremos es saber cómo lo hacemos, cómo se hace eso. Pues el primer paso es regular, regular. Importante esa palabra, regular. ¿Ok? Porque regular va en contra de lo que normalmente pasa, que es el impulso, la reacción. Y normalmente estas van bien atadas a esos mensajes que tú no quieres y que después te arrepentiste de enviar. Así que antes de escribir, antes de llamar, antes de mirar el estatus, antes de entrar al perfil, antes de mandar a una amiga a saludarla porque eres la mejor amiga de él o de ella para saber qué dice y que cómo ella está, A ver qué te cuenta. detente. Como yo digo en la oficina, pega freno y a la emergencia, automático. Porque, ¿qué significa esto? Pues significa que el impulso no es una señal de que debes actuar. El sistema nervioso busca un alivio inmediato, por eso es que llega ese impulso de tengo que hacer algo, tomar acción. Muchas veces no queremos contacto, lo que queremos es regulación. Si regulas primero, la necesidad cambia. La activación dura minutos, no horas. Así que por eso es importante, si en ese proceso yo me detengo, como dice Jennifer, pego el freno, tengo la capacidad ya nada más en ese segundito de que ya me voy regulando y tengo la capacidad entonces de poder tomar otro tipo de decisiones. No tomes decisiones en activación porque van a ser unas decisiones impulsivas que usualmente nos arrepentimos después. Y ojo, impulso no es sinónimo de claridad. Ansiedad no es sinónimo de amor. Y activación no es sinónimo de intuición. Así que si el impulso baja, entonces podemos hablar del siguiente paso, pasamos al segundo, que es límites que protegen y no castigan.
Así que protegerte no es inmadurez. Yo creo que la palabra del día es, si hoy ustedes se llevan la palabra regulación y nosotros la logramos entrar en ustedes, Es ganancia. hicimos parte del trabajo de esta noche. ¿Ok? Así que, ¿por qué cuesta tanto poner esos límites después de una ruptura, Jocelyn? Porque eso es bien complicado. Y muchas personas, si no prácticamente todas, tienen algún punto. Realmente porque estamos lastimados, porque duele, porque los recuerdos nos invaden y de las muchas maneras que hemos visto a través ya sea de las redes sociales y todo lo demás, eso lo activa. Y en ocasiones nos sentimos culpables de que haya pasado y viene a nuestra mente toda esta serie de información que nos bloquea y que nos confunde. Así que cuesta poner límites porque aunque sabemos que no está la ruptura, seguimos en esa ambivalencia de querer regresar, de buscar ese placer que teníamos en ese momento cuando estaba en la relación y esa parte bonita. Y entonces es importante para eso. Escriben por aquí en el chat, soltar es continuar para mí y si las buenas memorias llegan y se abrazan. Amén. Y eventualmente eso es lo que quisiéramos, ¿verdad? Lograr. Una vez podemos darnos ese permiso de establecer esos límites y seguirlos. Ojo, y no límites solamente con la otra persona, los límites internos también, porque estos límites aplican a cuando tú mismo te tienes o tú misma te tienes que parar y frenar y decir, hey, ¿sabes qué? No voy a continuar en este pensamiento, necesito desconectar este pensamiento y sustituirlo por otro para que no se convierta, como yo le digo, en el efecto de la bola de nieve, que empezó un pensamiento así y terminaste en tirado en la cama o en la cama, acaba por un solo pensamiento. Así que el límite también aplica ahí, a ti mismo, a tus pensamientos. Así que esa parte es bien importante. Ojo, límite no es sinónimo de resentimiento. Eso no significa que la otra persona va a decir que tú estás resentida, mordida o como le quieran llamar. O sea, poner distancia no es sinónimo de que yo odie a la otra persona. Así que eso es bien importante porque algunas personas yo las he escuchado que me dicen eso. Es que yo no quiero que piense que yo lo odio, la odio. No, no tiene que ver con eso. Y hay momentos en que hay que ser egoísta y pensar en uno y en la parte de estabilidad emocional. Y cuesta mucho, pero también ahí podemos recurrir a lo que hablamos ahorita de contacto cero. O sea, es como que ese círculo, me detengo, bloqueo. Esas son las orejitas del día de hoy. Eh, no actúo cuando estoy con impulsividad, el freno. Y ese contacto cero nos va a llevar a que podamos implementar los límites, porque muchas veces, si la exposición se mantiene y es constante, el circuito se queda abierto y volvemos a estar confundidos. Ujú. No todo impulso necesita acción. ¿Por qué quiero escribirle? ¿Por qué me doy dos palos y lo primero que cojo es ese teléfono y empieza a mirar y se van los dedos solos, solos, solos? O le doy a marcar la llamada y de momento le doy en para terminarla. ¿Por qué pasa eso, yo? Bueno, porque volvemos a tener, ¿verdad? Esa falta de control. Llega la emoción y viene con una Reacciona. reacción. Y eso es lo que no nos va a ayudar siempre a soltar porque seguimos en el mismo círculo de activación, ¿verdad? Así que cuando llega ese impulso, el freno. Es como que el librito tenemos que manejar, ¿verdad? Esa urgencia emocional de una manera que sea real y que la podamos implementar para estar mejor, para estar más tranquilo y darnos cuenta que al final, cuando ese impulso, que es emoción, lleva a que la acción es una decisión, sea sana para poder salir del círculo en el que estamos dentro. Ujú. Y el controlar el impulso le manda un mensaje a nuestro cerebro de que nosotros podemos, porque la cuestión es hacerlo una vez para uno darse cuenta de que sí pude y se mantenga.
el proceso. Y de manera positiva, porque de esa misma forma también nos puede decir, ah, tengo que escribir para una cosa o para otra, no, pero vamos a hacerlo de una manera positiva. Pausa antes de buscar el contacto, como ya dijimos, antes de escribir regula, no todo impulso necesita una respuesta inmediata. Algunos tips que nosotros le damos en terapia a nuestros pacientes, Jocelyn, que en esos momentos en que me veo así y siento que necesito actuar, y ya sé que voy por ahí, mire, enfocado. Sí, como habíamos dicho, ¿Cómo ¿verdad? cambiamos? ¿Cómo viramos eso? Hay que recordar que la emoción es una respuesta automática intensa. O sea que, como vimos ahorita, las decisiones deben estar basadas en la razón, buscando sostenerse a largo plazo. A mí me gusta mucho en terapia recomendar que escriban y no en en el celular, que sí se puede hacer y Jennifer va a dar un ejemplo bonito de eso. Me gusta que escriban en una libreta, que escriban en estos famosos libros bien bonitos que son unos Journals. journals, en una agenda, puedes tener una agenda que tiene un pequeño párrafo, no es que vas a escribir un ensayo, pero escribe, escribe lo que quieres decir ahí. Escribes y lo vas llevando, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer después que escribimos? Hay otras cosas que podemos hacer con ese escrito, pero es que todo ese contenido que tienes en la mente y en el corazón que necesitas soltar, lo escribas de manera que esté plasmado ahí y ahí va a ir toda la emoción en lo que estás escribiendo. Lo vas a escribir, lo vas a redactar, una página, un párrafo, el tiempo que te tome, pero es para ti. Y es como si fuera, ¿verdad? Un diario reflexivo, íntimo, personal, que en ese momento, pues claro está, no lo va a compartir la otra persona, aunque estés escribiendo para la otra persona, pero te ayuda a regularte. Esa es la palabra. Cuando viene el impulso por ende lleva a la acción, ¿no? Y tu cerebro en ese momento no va a discernir de que estás escribiendo para enviarlo o no enviarlo. El impulso lo que viene es necesitas escribirlo. Nosotros somos los que le ponemos la segunda parte de la línea, o sea, es que lo voy a escribir pero a él, porque Ujú. necesito desahogarme. Y ahí empieza tu justificación de por qué lo vas a hacer. Ojo, pero cuando tú lo ves simple, impulso, acción, ahí no te dice para quién va. Así que muchas de las cositas que yo le digo a mis pacientes, utilizo lo que son los diarios reflexivos. A mí me encanta la escritura terapéutica, pero también creo que estamos en una era tecnológica y que mucha gente lo primero que tiene a la mano es el celular. Así que escribe el mensaje, pero no se lo escribas a la persona. Busca en el WhatsApp o busca el mensaje y te lo envías a ti mismo o a ti misma. ¿Qué cogiste la acción? La canalizaste, la regulaste en el mensaje. Ahora viene la segunda parte. Después que lo tengas ahí y te lo autoenvíes, porque le vas a dar enviándotelo a ti para que se sienta que pasó el proceso al otro día, porque ya después que tú das ese impulso baja, tú te sientas y lees lo que tú escribiste y analizas desde dónde está saliendo eso, cuál es la necesidad, ¿verdad? O qué es lo que te está motivando o moviendo a enviar eso. ¿Es coraje? ¿Es que todavía falta un proceso de cierre? ¿Hubo algo inconcluso? O sea, ¿qué es la motivación que está atrás? No el impulso. ¿Qué mueve ese impulso? Eso yo le llamo hacerle la autopsia a, a lo que hacemos, ¿verdad? Es verlo más allá. Otra recomendación que también utilizo es, ¿verdad? Puedes hablar con el espejo. Es una técnica de espejo, una técnica terapéutica. Te paras, un espejo. A veces tenemos en las puertas o nuestros closets tienen estas puertas corredizas que son de espejo. Te paras y tratas de tener esa conversación contigo misma en el reflejo, pero como si estuvieras diciendo en la persona todo lo que le quisieras cuestionar, preguntar, comunicar. Insultar, Insultar. sí. Sí, todo lo que esté en tu corazón, en tu pensamiento, y lo puedes transmitir así. Eso mismo lo puedes hacer también con lo que escribiste, como dice Jennifer, en tu teléfono. También lo puedes leer del mismo diario reflexivo, porque te ayuda, ¿verdad?, a conectar.
esa lectoescritura, esa mente con ese pensamiento, con la palabra. Y de alguna manera, poco a poco, confía, te vas a ir calmando, porque para eso es, para que te regules. Sí. Eh, Llegó ChatGPT, ChatGPT está ahí, existe y las personas lo utilizan. Y si lo saben utilizar, puede ser una buena herramienta de coach emocional en el día a día. En estos procesos de ruptura que yo a veces hago con mis pacientes y con ChatGPT, programa para que todo ese desahogo lo puedas canalizar utilizando esa herramienta. Y tú le vas a decir a ChatGPT cómo tú quieres que te responda para atrás. Y entonces tienes una herramienta que te va a ayudar a ti a manejar. Por ejemplo, ChatGPT, yo me voy a deshogar y te voy a poner aquí a decir todo lo que yo quiero decir y después tú me ayudas a ver cómo yo puedo poner todo esto mismo en palabras asertivas o no, o que no sean hirientes, o que yo pueda expresar con claridad, comunicar el mensaje que yo quiero. Así que tenemos las herramientas, están ahí, es utilizarlas conscientemente, ¿verdad? Y usarlas a nuestro favor dentro del proceso. Así que no tienes que estar listo, lista hoy. De esto no se trata esto. Como les dije desde el principio, nuestra meta es que ustedes estén conscientes, que puedan conocer un poquito o conocerse un poquito más, puedan mirar estos procesos. La conciencia abre espacio, no exige un movimiento inmediato. Así que yo creo que aquí la pregunta clave, Jocelyn, es, ¿qué cambia cuando dejamos de pelear con el proceso? Bueno, tenemos paz. Cuando dejamos de pelear con el proceso, llega la aceptación, llega esa regulación y esa capacidad de darnos cuenta de que podemos hacer las cosas. La conciencia no te obliga a actuar, te da una opción. Y muchas veces Excelente. cuando dejamos de forzarnos, el proceso empieza a moverse solo. No estás atrasada, no estás mal por sentir y no Y no estás estás solo sola en este proceso. o solo, sí. Hay que caminarlo despacio, al ritmo que sea. Yo siempre digo que el duelo no tiene un reloj. A cada cual nos toma un tiempo particular soltar. Y la realidad es que nos va a hacer bien y siempre van a haber recuerdos que pueden permanecer con nosotros, que esa sería la parte bonita de la esperanza que podemos guardar. A veces el primer movimiento y el más necesario no es soltar, es dejar de pelear con nosotros mismos, dejar de pelear contigo. Eh, Como dijo yo, o sea, conciencia te da opciones, entendimiento, y eso es oro en nuestros procesos internos. El que saquemos el pie del acelerador y queramos dejar de transitar esto lo más rápido posible, sino, como mencioné ahorita, tratar de hacer las paces con el duelo. O sea, no hay duelo si no hay dolor. Eso es Mm. algo que yo siempre digo. Así que intentar de hacer las paces con el dolor y transitarlo sin dejar de tratar de esquivarlo, de evitarlo, de huirle, va a hacer que el proceso sea más rápido y más corto. Pero si empezamos a huir y a empezar a tratar de mejorar las cosas, y si hay algo que en todos los años que llevo de práctica veo que un duelo se atrasa, es cuando le queremos meter el chambón al acelerador y querer ir a mil en zona escolar. Así que la paciencia es bien importante en este trayecto. Así que, a ver, pues hemos terminado. Creo que cumplimos con el tiempo. Lo hicimos en una hora. Queremos agradecerles con todo nuestro corazón. Hoy cerramos esta serie llamada Love Reset. La empezamos con mucho ánimo, mucho entusiasmo en enero cuando llegamos de las vacaciones a estructurar todo esto que queríamos hacer y llevar. Eh, Comenzamos hablando de cómo elegimos, luego pasamos a cómo amamos, después hablamos de cómo nos comunicamos y hoy cómo soltamos. Así que Love Reset no fue para que tomes decisiones apresuradas, no fue para terminar relaciones, no fue para olvidar rápido, fue para entender, como bien dije, entender desde dónde elegimos, entender qué confundimos con amor, entender cómo nos estamos comunicando y entender por qué a veces soltar no es tan fácil o tan simple como quisiéramos.
Eh, y como mencionamos ahorita, si algo de esta serie entera, de todas estas semanas que llevamos, te brindó claridad, aunque sea chiquitita, ya estás haciendo algo distinto. Así que de mi parte, gracias por darte este espacio y gracias por permitirnos acompañarte. Buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros y cualquier situación, ¿verdad? Pueden comunicarse con nosotros a través también de las páginas de SciQ. Si necesitan una ayuda adicional, pues estamos disponibles. Hay mucha información en las redes sociales de SciQ, mucho material también educativo que es refrescante y que es muy bueno. Así que espero que sea de mucho beneficio, que es la misión que tenemos esta noche y siempre. Así que gracias por caminar con nosotras. Así que ya escucharán en nuestras redes sociales de más cositas que vamos a estar haciendo. Así que gracias por acompañarnos. De verdad que eternamente agradecido. Cuídense mucho.